Yo, en el 2018, le dije en el webinar a la gente, yo creo que en algún momento, cuando el gobierno entre en razón de que estos actos de testificación y estampado de una fe los puede digitalizar, es decir, va a ser software, vas a necesitar únicamente software que valide. ¿Usted es Nacho? Sí. Usted dígame que es Nacho y compruébeme con su identificación, con un biométrico, con una fotografía, yo lo valido. Eso lo hace automáticamente software. Y luego se voltea con José y le dice, oye, tú José, compruébame que tú también eres José, compruébame que eres quien dice ser. Y luego metan los documentos de la propiedad y en automático el software se conecta con las bases de datos necesarias para confirmar que no haya deudos, que está en el registro público y que además no tienes ningún otro problema, ¿no? Entonces, todo eso hace software y lo único que va a poner es un certificado digital y se te va a generar una escritura. Yo lo dije en el 2018. ¿Qué onda, mi Pepe? Por fin otro Interpodcast. Ahora nos va a tocar platicar de cosas bien chistosas que acaban de pasar en la Ciudad de México. Y pues les mandamos un abrazo a todos los que nos ven. Muchísimas gracias. Nos han escrito muchas cosas, Pepe. ¿Qué te han escrito por ahí en las redes sociales? Bastante me han escrito en redes sociales, pero también quiero agradecerle ahora sí que a toda mi familia de primos y todos que se han puesto a ver el podcast. A mucha gente le interesó el capítulo anterior de disociación juvenil. Ok. Mucha gente le llamó la atención, les gustó. Por ahí gracias por haberse tomado el tiempo de haberlo visto. Y pues bueno, esto sigue creciendo. Qué bueno que los temas que estamos tocando les están agradando. Y qué bueno que pues, los comentarios han sido, digo, positivos. Extrañamos luego el hate de vez en cuando, como que sí, las mentaditas de madre como que mantienen sabor. Gracias porque los comentarios del último episodio fueron muy buenos. Y yo creo que sí es un tema que tendremos que estar retomando más adelante en más episodios. Oye, y justamente hablando de los comentarios, por ahí vi algunos que nos comentaban ahí en YouTube o en TikTok, el tema de la gentrificación, cuando hablamos y que expusimos y que platicamos de que la gentrificación es más bien causada por un tema de una ignorancia gubernamental enorme, pues la gente se fue encima, ¿eh? Hubo personas que dijeron, pues claro, pues es que ustedes clasistas y fifís y no encontramos vivienda. Bueno, pues déjenme decirles que para todos aquellos que piensan que el problema es la gentrificación, pues el problema no es ese. Y lo acabamos de ver, mi estimado Pepe, el gobierno no está poniendo atención en lo que debe de poner atención. Entonces, tiene que poner atención en dar más licencias de construcción, tiene que permitir más vivienda para que haya más oferta, los precios bajen y todos puedan acceder. Pero, ¿qué crees, Pepe? El gobierno también tiene que poner bonita la ciudad, tal y como la puso en Polanco, en la colonia Roma, en la Condesa, así como se pusieron alguna vez en el gobierno de Mancera a reencarpetar todo bien bonito en Polanco y a darle mantenimiento al drenaje de esa zona. Pues, ¿qué crees? También tiene que hacer lo mismo en la entrada al aeropuerto, el circuito interior, el viaducto y todas aquellas zonas que no son tan bonitas como Polanco. Entonces, acaba de pasar pues yo digo que una desgracia, ¿no? Mucha gente tuvo problemas en la inundación y tú sufriste algo bien importante. Platícanos, mi estimado Sí, yo Pepe. por poco no llego a este interpodcast, ¿no? Pero bueno, a A ver, ver, ¿por qué? ahora sí que dimensionemos cosas, ¿no? Sí, la lluvia del domingo pasado fue una lluvia atípica. O sea, por ahí el número decían que cayó tanta agua que se podían llenar 8,000 albercas olímpicas. Eso es muchísima agua. O sea, también siendo honestos, es muy difícil que una ciudad esté preparada para esa cantidad de lluvia. Pero también se evidenció pues que estamos muy mal en todo lo demás, ¿no? O sea, yo casi me quedo ahora sí que en una de las calles ahí atrás de Ciudad Deportiva. Eh, Waze me empezó a desviar. Yo venía regresando precisamente de Puebla. Y Waze me empezó a desviar porque el viaducto ya estaba pues, inundado. O sea, hubo coches que estaban parados en el tráfico, cayó la lluvia y los agarró la lluvia ahí abajo de los desniveles y ahí se inundaron. O sea, mucha gente se Wow. inundó parada. Ha de ser desesperante estar viendo que el agua sube y tú pues, no tienes nada que hacer. A mí digamos que me tocó más bien que ya me empezaron a desviar y justo por donde me estaban desviando la calle se empezó a inundar cuando yo iba pasando.
y apenas si pude salir. Tuve que meter el acelerador a fondo, así, y de repente nada más sentí el jalón, así que ya salí a la calle y perdí la placa en ese show, ¿no? Entonces, bueno, ahorita estoy de regreso en Puebla viendo lo del tema de la placa. Y Pero sí, lograste hacer el trámite otra vez de la placa, todo, ¿no? pues voy a la mitad, o sea, es un trámite, digamos que engorroso como muchas cosas, o sea, porque primero tienes que ir y levantar una denuncia y decir que extraviaste la placa, y si Ok, dices, o sea, en mi caso, pues es eso, extravié una placa, punto. Pero si hay gente, por ejemplo, que le roban la placa y van y dicen que le roban la placa, el trámite todavía es más engorroso. Entonces mucha claro. gente prefiere decir que las extravió y no que se las robaron. Y después de que ya haces Ah, el trámite y claro. la denuncia y tienes tu trámite, entonces ya vas y es otro día para hacer la reposición de la placa. Entonces sí es la tozón el trámite del cambio de placa. Pero bueno, Sí, oye, y el aeropuerto se inundó. el aeropuerto estuvo ¿qué fueron? De las 4 o 5 de la tarde, que empezó, Ujú. no un poquito más tarde, pero como a las 6 que empezó la lluvia fuerte, hasta las 2 de la mañana estuvo cerrado. Todavía hay Claro. gente que no puede tomar sus vuelos, porque tardaron pues, sí, casi la semana en poder recuperar el vuelo, o sea, que la operación se regularizara. Sí fue catastrófico. Y hubo gente que, pues, o sea, viviendo en una planta baja, les subió el agua a 2 metros. Wow. O sea, sí, estuvo mucho más fuerte de lo que incluso se reportó en las noticias. Sí, y, oye, ¿y te acuerdas que estuvimos platicando con Pepe Lastra, al cual le mandamos un gran abrazo, y hablábamos de por qué es necesaria la construcción continua en una ciudad? ¿Sí? ¿Te Claro. acuerdas? Que estábamos viendo justamente que cuando no construyes de forma continua y constante, lo que sucede es que la infraestructura se empieza a hacer vieja, nadie le da mantenimiento y cuando llega una obra tan grande, por ejemplo, los centros comerciales, empiezan a revisar que el drenaje, la tubería, ¿cómo se llama? El acceso a la energía eléctrica, el internet y todo esto confluya de forma correcta y ayude a que en esa zona no esté decaído. Entonces, cada vez que se construye proyectos muy grandes, las constructoras están casi obligadas a renovar toda la infraestructura que está a su alrededor y eso motiva a que la misma ciudad siempre tenga sus venas limpias. ¿Y qué crees, mi estimado Pepe? ¿Qué pasó? Nada de eso ha pasado alrededor del aeropuerto. Nada. No hay permisos de construcción, el gobierno no permite y cuando permite, ¿qué crees? No lo hace ahí. Entonces dices, oye, algo está mal, ¿no? Sí, ahorita justo se está renovando toda la zona alrededor de lo que va a ser la nueva embajada de Estados Unidos. Y hay Ujú. varias calles cerradas porque están metiendo instalación de drenaje y agua nuevos. Están metiendo infraestructura, Claro. Pero pues es por una zona que supuesto. está relativamente nueva. Entonces, Claro. o sea, se sigue metiendo dinero y se sigue modernizando lo que no está tan mal y se sigue abandonando lo que debería de modernizarse. Eso se debe Claro. ser el foco, no lo que dijo Oye, y la también jefa hay de otra gobierno. noticia importante, ¿no? Creo que hay otra noticia importante que acaba de salir en temas de infraestructura para México, ¿no? Ahí si nos quieres compartir qué pasó. Sí, justo Fibra Uno acaba de hacer una escisión de activos industriales. Ay, Es perdóname, una, ¿qué es una decisión, mi estimado ah, Pepe? digamos, que Fibra Uno tenía, o sea, como es muy caro hacer fibras, o sea, ahorita no tengo el dato, pero es mucho dinero lo que se necesita simplemente en temas de regulación, revisiones, permisos, etcétera, autorizaciones, poder sacar una fibra. Fibra Uno, que fue la primer fibra que existió en México, pues hizo un solo instrumento y ahí montó todo lo que tenía de activos. Ahí subió todos los edificios, todos los centros comerciales y lo que tenía de parques industriales. Fibra Uno tiene 15 años que se fundó y en 15 años Fibra Uno ha crecido un 600%. Wow. Para los que no entienden mucho el funcionamiento de una fibra es un instrumento bastante interesante porque te permite, si tienes un activo rentado a largo plazo en contratos garantizados a largo plazo, que son contratos de 7, 10, 15 años, puedes tú vender esos contratos en la Bolsa Mexicana de Valores, la gente te compra los contratos, se siguen ellos cobrando la renta, y tú como fibra con ese dinero tienes permiso de ir y construir otro activo inmobiliario. Entonces Fibra Uno ha sido muy, digamos que muy disciplinado en este proceso y Es le un ha permitido, fractional es un fractional, así grandote, pero es un fractional gigante. gigante, y le ha permitido con este proceso de tener activos rentados en contratos a largos plazos
sacar dinero de inversionistas privados y salir y construir más inmuebles. Entonces, pues Fibra 1 tiene historias bien interesantes. O sea, Fibra 1 fue el primer centro comercial en Chetumal, cuando Chetumal no había nada y la gente se moría de Yo vivía en aburrición. Chetumal, por cierto. El No había primer nada. centro comercial. Bueno, todavía. Bueno, todavía digamos que no hay mucho, pero al menos el primer centro comercial lo hizo Fibra 1. Y lo curioso es que conforme Fibra 1 empezó a construir centros comerciales, tomando esas oportunidades que había de ciudades que estaban olvidadas, empezó a ser también necesario construir la logística para esas ciudades. Y entonces Fibra 1 empezó a construir los parques industriales para darle soporte a todos los centros de distribución, para todos los centros comerciales que se estaban creando en el país. Y ahora O sea, ese negocio... no solo hicieron el centro comercial, también hicieron los parques de distribución que le surten a todos estos centros, a estos marcas que están en el centro comercial. ¿Es correcto? Es Son correcto. dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una es el inmueble donde el consumidor final llega y compra, y el otro es el inmueble donde hay empresas preparando logística para llegar con los envíos, paquetes e insumos a todas estas tiendas que están acá. Son dos tipos de inmuebles completamente distintos. Uno es industrial y otro es comercial, donde atiende al público, ¿no? Para que Claro. los que nos están viendo o escuchando entiendan la diferencia entre un industrial y un comercial. Y algo que, por ejemplo, es muy interesante es que México, curiosamente, tiene mucho mejor logística que Estados Unidos. Digo, obviamente es un país más chico. Pero algo curioso que, por ejemplo, nos pasó a nosotros en la pandemia es que, por ejemplo, en Chetumal nunca faltó papel de baño y jabón. Y en Miami, claro, en la pandemia, había escasez de papel de baño y jabón. Entonces, México como país tiene mejor logística. Digo, obviamente la dimensión del país es otra. Obviamente también hay una lógica. Pero México tiene muy buena logística, tiene muy buena distribución. Y lo que ha pasado con Fibra 1, pues es que digamos que ese portafolio de activos, que son activos netamente industriales, se han vuelto tan atractivos ahorita que han decidido sacarlos de Fibra 1 y crear una fibra nueva que se llama Fibra Next. Next quiere decir Nearshoring Experience and Trading, algo así. Pero ya decidieron crear un instrumento nuevo para que ese instrumento pues crezca ahora sí que con todo el interés que hay de inversionistas. Y también para separarlos un poco del ruido de lo que pasa en centros comerciales y cosas así, corporativo, que traen unas dinámicas diferentes, pero sobre todo pues para poder capitalizar más y poder seguir creciendo a nivel industrial. Entonces algo interesante que pasó, digamos que no era noticia nueva, o sea, ya Fibra 1 había anunciado desde finales del año pasado que iba a crear Fibra Next. Lo interesante que pasó hace semana y media es que ya se dio la primera colocación de Fibra Next. O sea, Fibra Next ya es oficial. Ya existe, ya se dio la primera colocación bursátil y ya está operando como una fibra independiente. Esa es la noticia interesante y medio desapercibida entre inundaciones y la jefa de gobierno diciendo que ya hay 2,000 departamentos nuevos con lo del bando 1 y los empleados del gobierno distrito de la Ciudad de México. Ay, diciendo, eso también es una noticia. ¿Dónde están? Que ya los necesitamos. Ya, sí, oye, están eso para allá. Estuvo buena. Vayan para allá. Eso estuvo allá buena. Hay que explicarle a quien nos está viendo qué pasó porque no saben a lo mejor. Resulta que la flamante jefa de gobierno de la Ciudad de México anuncia con bombo y platillo que se iban y que ya estaban listas, no que se iban, que ya estaban listas 1,000 viviendas, Pepe. 2,000. 2,000 viviendas, ¿no? Entonces dice, ya tenemos listas 2,000 viviendas para que la gente vaya a poder adquirirlas, ya saben, al estilo de la 4T. Y de repente a alguien se le ocurre meter la solicitud de información a Transparencia, al Instituto de Transparencia que hay en la Ciudad de México, preguntarle al instituto, oye, ¿dónde están y cuáles son las 2,000 viviendas anunciadas? Y resulta que no hay información. ¿Están para allá? Síguete derechito. Por ahí. Por ahí. Que es el estilo de la administración morenista desde... ¿Cuánto ya llevamos, mi estimado Pepe? 6 años y cacho. Pues más, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México tienen 30 años. La Ciudad de México siempre, desde que se creó la figura de jefe de gobierno, siempre ha sido primero el PRD y luego de Morena. Nunca ha sido de los mismos. Entonces, uno se pone a pensar que le quitan el aeropuerto, que el aeropuerto nuevo se inunda, que mandan el aeropuerto al Estado de México, no es el aeropuerto de la Ciudad de México, es el aeropuerto del Estado de México.
se nota que le pusieron atención a Polanco y no a la gente que lo necesita. Y luego salen con estas cosas, pues oye, te da una clara idea de cuál es el patrón de ineptitud de nuestras autoridades en la Ciudad de México. No, Pero bueno, y hay cosas muy oye, evidentes. O sea, perdón, o sea, pero, por ejemplo, pero el problema es que se los creemos como ciudadanos. mira, yo creo que le crees al gobierno hasta que se te vuelve una llanta en un bache. Sí. Hasta ahí se acaba la confianza. Yo he visto varios coches en estas semanas ya que han estado las lluvias muy intensas, que se les han volado las llantas, ojalá fueran baches, en cráteres. Y en cráteres en vías importantes. O sea, hay cráteres, ahorita ya lo taparon, pero estuvo abierto 2 semanas un cráter enfrente de Plaza Satélite. Cráter, así. Wow. Otro en Paseo de la Reforma, en Reforma Bosques, que son Sí, muy sí. evidentes, pues, o sea, y duraron 2 semanas abiertos los baches. Entonces, o sea, pues sí, todos podemos creer la Morena hasta que se nos surfamos los percances de su ineptitud con cosas básicas como el bacheo, como limpiar drenajes, como cosas que de por sí los gobiernos ya traían Como como darle estándar. mantenimiento al metro. Darle mantenimiento al metro. Claro, sí, sí. Híjole, qué complicado. Oye, y también ya hablando de noticias, ya que nos vamos a poner a hacer este noticiero, de habitabilidad y de cosas que están pasando. Oye, me llamó la atención que hace 2 o 3 días, salió una noticia que decía que la Secretaría de Economía, hay una iniciativa de reforma para que la Secretaría de Economía sea la encargada de asignar las nuevas notarías. Es decir, ya no va a haber responsabilidad gubernamental. Les van a quitar la posibilidad de que los gobernadores puedan asignar notarías en sus estados y los van a concentrar en una Secretaría de Economía. Mira, pensando bien, pensando de la forma correcta, yo la verdad es que sí veo algo positivo. El objetivo de centrar las notarías es por lo siguiente, mi estimado Pepe. Quienes no conocen cómo se conforman el gremio de los notarios, es que se rigen por un colegio que es estatal y es independiente. Entonces hay un colegio de notarios del estado de Jalisco, hay un colegio de notarios del estado de México, hay un colegio de notarios de la Ciudad de México y así sucesivamente. Y cada uno tiene ciertas normas y leyes para el Estado. Entonces, para hacer ciertas acciones legales con un notario, es muy distinto hacerlo en Jalisco que hacerlo en Yucatán, por ejemplo, ¿no? Te van a pedir ciertos requisitos que son distintos e incluso las tarifas son distintas. ¿Cuál es la iniciativa de la reforma? Primero, quitarle este gran tema de fraude que siempre se ha percibido, que notarías que son muy allegadas a un gobernador en algún momento, empezaron a aceptar que se despoje de tierra a las áreas que son protegidas como recurso natural o que están protegidas por el medio ambiente o para el medio ambiente y que son, por ejemplo, en Quintana Roo pasaba mucho y sigue pasando, que áreas protegidas que eran manglares, playas, litorales, no se podían construir, no se podían volver, ¿cómo se llama? Terrenos privados, ¿no? Propiedad privada. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando llegaban los gobernadores, nombraban a sus notarios de confianza, empezaban ahí como a quitarle un pedacito y otro pedacito y escritúralo por aquí, escritúralo por allá, y así muchos gobernadores se hicieron de terrenos a la mala, ¿eh? O sea, le quitaron propiedades al pueblo y Pues lo sobre hizo todo a Bartlett. los... Sí, claro. Bartlett lo hizo en Puebla cuando era gobernador, asignó Mira, notarías a personas que luego fueron gobernadores. O sea, curiosamente, o sea, le asignó una notaría a Mario Marín, al gober precioso, le asignó ah, otra notaría a Melquiades Morales, que luego también fue gobernador, y a otro abogado que se apellida Barbosa. No, ese no recuerdo, perdón, no Barbosa, el que fue gobernador, otro abogado. Y todos ellos fueron los que estuvieron haciendo, digamos que la regularización de los ejidos por donde luego pasó el periférico ecológico de Puebla, que pues fue un negociazo, porque luego todos esos terrenos se los fueron ahí quedando entre conocidos del gobernador y de Bartlett, y pues ahí fue donde se dio el desarrollo de la ciudad. Pero ahí sí fue muy evidente, o sea, las últimas asignaciones de notarías fueron para personas que ayudaron al gobernador a hacer todo ese proceso. Todo lo que hoy conocemos como Angelópolis.
Uy, y eso es en Puebla, y te falta lo de Baja California, y te falta lo de Sinaloa, y seguro la gente que nos está escuchando, nos está viendo, pues nos puede poner aquí si se sabe alguna de las historias de su ciudad o de su estado donde estas cosas pasen. Estoy seguro que pasa en todo México. No hay un estado que se salve. Bueno, justo por eso, a mí me parece que como iniciativa de quitarles esta facultad a los gobernadores, ya era hora. O sea, por un lado digo, está bien. El problema viene cuando de todos modos sigues confiando en que una persona sea la que haga el acto notarial. Fíjate, yo en el 2018, si no me equivoco, 2018, lancé un pequeño webinar que tuvo, pues yo creo que más de 50,000 vistas y como 280, casi 300 personas, en un live, así, un webinar que di, que se llamó El Notario Digital, cabrón. Y curiosamente se subieron un montón de abogados y un montón de notarios, y yo les hablaba de algo bien sencillo y que te lo voy a explicar brevemente para que nos escuchen todos los que nos están viendo y lo entendamos. El notario, al final del día, en una transacción de una compraventa, lo único que hace es testificar y asegurarse que el comprador está de acuerdo en comprar y el vendedor está de acuerdo en vender. Revisar el acto de la transacción y decir, ok, ¿qué es lo que ustedes están transaccionando? Esta propiedad. Esta propiedad está libre de toda deuda, es perfectamente legal el acto y además necesito que me entreguen información legal de que esta propiedad no tiene adeudos, ¿no? Que tiene libertad de gravamen. Y entonces el notario verifica todos estos componentes y dice, perfecto, yo como testigo máximo en representación del Estado doy mi fe y concedo que este acto es lícito y cumple los requisitos. Y va y lo inscribe en el registro público para que en el registro público ahí sí se genere lo que nosotros conocemos como la escritura, ¿no? El documento que dice ante el gobierno que tú eres dueño de una propiedad. Ahora bien, ¿necesitas un testigo en pleno 2025 que haga esto? Yo, en el 2018, le dije en el webinar a la gente, yo creo que en algún momento, cuando el gobierno entre en razón de que estos actos de testificación y estampado de una fe los puede digitalizar, es decir, va a ser software, vas a necesitar únicamente software que valide. ¿Usted es Nacho? Sí. Usted dígame que es Nacho y compruébeme con su identificación, con un biométrico, con una fotografía, yo lo valido. Eso lo hace automáticamente software. Y luego se voltea con José y le dice, oye, tú José, compruébame que tú también eres José, compruébame que eres quien dice ser. Y luego metan los documentos de la propiedad y en automático el software se conecta con las bases de datos necesarias para confirmar que no haya adeudos, que está en el registro público y que además no tienes ningún otro problema, ¿no? Entonces, todo eso hace software y lo único que va a poner es un certificado digital y se te va a generar una escritura. Yo lo dije en el 2018 y también les dije, oigan, no significa que los notarios van a desaparecer, van a transformar su operación y entonces el notario va a ser un asesor legal, pero nunca más va a ser la representación del gobierno en estos actos, porque la representación del gobierno va a terminar siendo un software que es incorruptible, inextorsionable y además no tiene preferencia alguna sobre una u otra parte. Va a actuar conforme a derecho, tal y como está escrito. Uf, mi estimado Pepe, 2018, los notarios explotaron, me pusieron comentarios, me dijeron, eres un incendiario, eres no sé qué, eres un ignorante, no sabes de derecho, que no sé qué. Bueno, para no hacerte el cuento largo, en el 2021 empiezo a trabajar. Yo llevaba muchos años trabajando con temas de firmas digitales, empiezo a trabajar con una firma digital, me vendo un proyecto de escrow que yo tenía, lo vendo, y en el 2022 lanzo el primer Magno Foro Legal Tech. Y entonces invito a personalidades muy importantes del derecho que utilizan tecnología para hablar de estos temas. Fideicomisos digitales, notario digital, compraventa online
de propiedades sin que tengas que ir a ningún lado, firmado digital de contratos, arrendamiento digital. Todo eso empezamos a hablar en el primer foro, el Magno Foro LegalTech. Y luego el siguiente año, en el 23, hicimos el Magno Foro LegalTech versión 2. Y ahí fue en un lugar gigante. Me traje a 2 de los abogados digitales más importantes del mundo, que curiosamente son ingleses, y hicimos una exposición con personas y personalidades como el maestro en retiro, el exministro Cosío, y muchas otras personalidades del ambiente legal hablando de temas digitales. Entonces, ese loco que alguna vez hizo una cosa ahí en el notario digital del 2018, hoy en día, a través de esto les estoy diciendo, esto que acaba de salir es porque el gobierno ya le entendió. Los notarios no son necesarios. Son necesarios como, digamos, asesores legales, pero nunca más los vas a necesitar, y no los necesitamos con la tecnología que tenemos hoy, para validar identidad o para andar concertando y validando si hay libertad de gravamen y si ya está escrito y historial. O sea, todo eso va a ser por software y lo va a controlar el gobierno, pues porque al final del día el registro público es del gobierno, no es privado. Entonces, yo creo, perdóname la larga explicación, pero yo creo que el futuro del notario va a cambiar drásticamente y este es el punto. Ahora, esto es el mundo bonito, esto es lo bonito que podría pasar. ¿Sabes qué es lo malo? Que viendo cómo actúa este gobierno y esta administración, va a ser todo lo contrario. En lugar de que sea software, va a ser un pelado o un grupo de pelados adentro de la Secretaría de Economía con más poder que el que los notarios tenían cuando eran gobernadores, cuando tenían de aliados a los gobernadores. Y eso es lo preocupante, mi estimado Pepe. Queridos habitantes, les recordamos que pueden ver contenido exclusivo en nuestro sitio web, habitablepodcast.com. Ahí podrán suscribirse para recibir de forma semanal los hábitos, habilidades, historias, herramientas y hacks positivos de los que hablamos en este programa. Sí, claro, eso es lo que preocupa siempre, o sea, la concentración de poder en un solo lugar, o sea, creo que esa ha sido la tónica de este gobierno durante ya varios años, querer estar concentrando todo, eso sí preocupa. Pues digo, la iniciativa es buena, suena bien, o sea, suena que igual que ahora como constituyes una empresa, una notaría siga el mismo proceso, que sigue el registro de una empresa, que sea a través de la Secretaría de Economía, que es un proceso netamente en línea, ya no es un trámite así que presencial. Eso suena perfecto. Sí preocupa por, o sea, esa concentración de poder, sí preocupa, y que le estén quitando poder a los organismos que son semi-independientes también preocupa. Sí. Pero bueno, pues esperemos que la tecnología nos rescate de eso. Pues sí. Así es, pero mientras es una buena noticia que ya no va a haber colusión de los gobernadores, porque si me preocupaban los gobernadores del PRI, híjole, ahora me preocupan más los gobernadores de Morena, como 10 veces más, es más preocupante. Sí, preocupan como 10 veces más, es correcto. Así es. Oye, Pepe, pues buenísimo estos temas. Le recordamos a toda la gente que nos está escuchando, nos está viendo, que se suscriba, que le dé clic en la campanita, que nos mande ahí comentarios, qué les parece. Hoy nos tocó hablar de noticias, mi estimado Pepe, pero la siguiente vamos a hablar de lo que nos diga la gente que quiere escuchar para que les compartamos nuestras opiniones. Ojo, son nuestras opiniones y este podcast lo hacemos precisamente como si Pepe y yo platicáramos cuando nos reunimos a tomar un cafecito o cuando nos vemos de vez en vez en las redes sociales y hacemos una discusión de algún tema. Sí, claro, y pues muchas gracias por escucharnos, por estar aquí, por estarnos siguiendo. Les agradecemos sus deditos arriba, les agradecemos sus comentarios de más de 3 palabras, les agradecemos que se suscriban tanto al canal de YouTube como al podcast en Spotify o en alguna otra de las redes donde nos escuchen. Muchas gracias por dejarnos comentarios, muchas gracias por seguirnos en TikTok, por seguirnos en Instagram. Ahora sí que todo lo que nos dicen, todo nos alimenta, nos anima a seguir hablando de estos temas, a seguir compartiendo, como bien dice Nacho, nuestras pláticas domingueras, a seguirlas compartiendo, a seguir hablando de más, a seguirnos metiendo más en este tema de habitabilidad. Muchísimas gracias. Y pues no dejen de inscribirse a nuestro curso de compradores. Ya estamos cierto.
punto de lanzarlo. Suscríbanse en habitablepodcast.com. Estamos en una plataforma que se llama Substack. Ahí vamos a empezar a subir todo el contenido que es exclusivo. Ya traemos ahí varias cosas cocinándose en estas semanas que van a estar bastante interesantes. Y pues no sé, Nacho, en redes sociales, tú dinos. Yo estoy como @soy Nacho Flores, así me pueden encontrar en todas las redes sociales. ¿Y tú, Pepe, dónde estás? A mí me pueden encontrar como @José Rainal o como Gallo Inmobiliario o con la startup que se llama rockercine.mx. Fantástico. Pues, mi Pepe, que pases un buen día y nos vemos hasta la próxima noticia o hasta que la inundación nos llegue al cuello. No, ya no. Esperemos que no. Nos vemos. Gracias. Cuídense todos. Un abrazo.